Bien. Em, bueno, lo que vamos a partir ahora es viendo algunas reacciones, ¿cierto? De reducciones de carbonilo, ¿ya? A través de adiciones de nucleófilos, ¿ya? Em, bueno, como veíamos, eh, podíamos tener dos tipos de nucleófilos, ¿cierto? Algunos que fueran protonados, ¿cierto? O neutro en el fondo, se fijan que un nucleófilo neutro, o estos de aquí, ¿cierto? Que tienen alguna carga negativa, ¿ya? Vamos a partir recordando estas reducciones o adiciones en el fondo de estos nucleófilos cargados negativamente, por ejemplo el hidruro o estos reactivos de Grignard, ¿ya? Con ellos nosotros formábamos alcoholes, ¿se acuerdan? Bueno, la única diferencia está en que cuando yo adiciono un hidruro, hay un micrófono abierto por ahí, ¿eh? Así que ahí apáguenlo mejor. El número de carbonos que yo voy a tener de la estructura se mantiene, se fijan, es decir, si aquí habían X, aquí también van a haber X, ¿ya? Y en el caso de los reactivos de Grignard, vamos a tener un aumento en el número de carbonos del producto, ¿ya? Y eso va a depender del haluro de alquilo que se utilice para formar el reactivo de Grignard, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer un alcohol mucho más grande, ¿cierto? Con más átomos de carbono, bueno, necesito usar una reacción de Grignard. Si yo quiero mantener el número de carbonos eh, de la acetona, necesito, y quiero formar un alcohol, obviamente, necesito utilizar una reducción con hidruros. ¿Se fijan? Estas reducciones en el fondo son adiciones. ¿Se fijan? Se adiciona, se forma este intermediario tetraédrico, pero aquí ninguno de estos grupos se sustituye, solamente lo que hacemos es protonar el oxígeno, ¿cierto? Y generamos el alcohol, ¿ya? Estos grupos R son malos grupos salientes, por lo tanto, en el fondo, por eso se forma solamente la adición. Cuando yo tengo un buen grupo saliente, es probable que se pueda formar la sustitución, pero en este caso, estos grupos R son malos grupos salientes, muy malos grupos salientes. ¿Ok? Bien. Bueno, esto es solamente una lámina donde se analiza cómo se forma cómo va la reacción. Aquí el oxígeno ataca a este magnesio, ¿cierto? Eh, Generando bueno, aquí una reacción ácido-base, ¿cierto? Aquí yo tengo una base de Lewis y un ácido de Lewis, por lo tanto hay una reacción ácido-base. Y después viene este ataque, ¿cierto?, del nucleófilo acá al carbonilo, ¿ya? Eso, en términos generales. Em, bueno, esto ya lo habíamos analizado, ¿cierto? Las reducciones con hidruro, ¿cierto? Podemos utilizar dos tipos de compuestos de donde yo voy a obtener los hidruros, que son el borohidruro de sodio y el hidruro aluminio litio, ¿ya? Este era mucho más fuerte, más potente, por lo tanto, se puede utilizar para las reducciones de aldehído acetona o también de las reducciones de ácidos carboxílicos. Acuérdense que aquí, cuando vimos esta parte, ¿dónde estaba? Ah, acá, esta. ¿Se fijan? En esta parte de aquí yo necesito utilizar reductores fuertes, ¿ya? Lo mismo que también estos se pueden, fíjense, aquí estamos utilizando hidruro aluminio litio, ¿se fijan? Porque es un reductor fuerte, ¿ya? En cambio, pero sí es este reductor es muy sensible a la humedad, ¿ya? Aquí no es que el agua esté utilizándose al mismo tiempo que el hidruro, se fijan, están en pasos diferentes, por eso está el 1 y el 2, ojo con eso, ¿ya? Em, Sin embargo, el borohidruro de sodio es un reactivo que es menos potente como reductor, pero sí no es tan sensible a la humedad, ¿ya? Entonces, tiene pros y contras cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, otras reacciones que existen son
Otro tipo que en este caso ya es una adición también, tiene que ver con la reacción de Wolff-Kishner, ¿ya? Que en el fondo es el ataque de un carbonilo con hidracina, ¿ya? Aquí, fíjense ustedes, lo que ocurre es una reacción de reducción total del carbonilo. Se fijan que aquí hay una reducción parcial porque en el fondo el carbono mantiene un enlace con el oxígeno. ¿Se fijan? Por lo tanto, es una reducción parcial. Pero aquí es una reducción total porque en el fondo el oxígeno se pierde y se enlazan dos hidrógenos. Entonces aquí hay una reducción total. ¿Ya? Y fíjense en el fondo de que aquí pasamos de un carbonilo a tener una cadena hidrocarbonada. ¿Se fijan? Hay una reducción total. Y esto se hace con hidracina, que es la hidracina esta de aquí. ¿Ya? Bueno, primero, en el fondo la hidracina va a formar inicialmente una hidrazona y es esta la que se va a- ¿cómo se llama? A reducir. Bueno, acá tengo el mecanismo, ¿ya? Perdón, acá está. Tengo la acetona, ¿cierto? Aquí está este compuesto de nitrógeno, ¿cierto? Y se forma esta hidrazona. ¿Se fijan? Bueno, esta es la hidracina que eh, con el carbonilo forma esta hidrazona, ¿ya? Esta reacción ocurre en un ambiente alcalino, ¿ya? Y al ocurrir en un ambiente alcalino, estos hidroxilos que están aquí actúan como bases y sacan los protones del nitrógeno, ¿ya? Generando un nucleófilo muy fuerte, ¿ya? Esto hace que en el fondo se genere un doble enlace nitrógeno-nitrógeno, como se ve acá, ¿se fijan? Eso permite que el carbono de aquí tenga una carga negativa. Ya, bueno, esto está en resonancia aquí. Y posteriormente, como tenemos aquí un carbono muy rico en electrones, es una base de Lewis muy fuerte y por lo tanto puede atacar a agua, ¿ya? Em, de tal manera que en el fondo ahí es donde se genera la protonación de este carbono, ¿ya? Después, nuevamente, bueno, acuérdense que este nitrógeno tiene dos protones, por lo tanto, ocurre la misma reacción nuevamente, es decir, un hidroxilo saca un protón, se genera esta estructura, ¿cierto? Nuevamente se genera aquí el enlace nitrógeno-nitrógeno y aquí es donde, en el fondo, fíjense ustedes, se rompe este enlace, ¿ya? Se genera nitrógeno, aquí se fijan al tener N3, o sea, N2 con tres enlaces entre medio, ¿cierto? Un nitrógeno. Y nuevamente este carbono queda cargado negativamente y ataca al agua. ¿Ya? Y ahí regeneramos el catalizador, que en el fondo es un catalizador básico. Ahora, ¿cómo se genera esta estructura de acá, que es la hidrazona? Fíjense que en el fondo hemos analizado cómo la hidrazona es atacada por este catalizador básico, el OH, ya, el hidroxilo. Pero ¿cómo se forma esta hidrazona? Fíjense que la hidrazona es un enlace carbono, doble enlace nitrógeno. ¿Ya? Carbono, doble enlace nitrógeno. Fíjense que en este paso de aquí, por alguna razón, que ya la vamos a ver luego, este oxígeno se pierde y se genera un enlace carbono-nitrógeno, un doble enlace carbono-nitrógeno. ¿Ya? Ese es una reacción, ¿cierto? Que en general, si yo me voy acá a lo que estábamos analizando al inicio, aquí, no, perdón, ¿dónde estaba? No lo puedo encontrar. Acá. Cuando yo tengo, fíjense ustedes, estos nucleófilos neutros con hidrógenos, ¿ya? Y sobre todo con nitrógeno, ¿ya? Este funciona muy bien con nitrógeno, esta reacción. Lo que nosotros generamos es un enlace carbono-nitrógeno. Ya se genera una deshidratación acá y se genera un enlace carbono-nitrógeno, doble enlace carbono-nitrógeno.
Y el carbono, en vez de estar unido al oxígeno, ¿se fijan? Genera una doble unión con este nitrógeno, que en este caso el que estamos analizando nosotros en esta reacción de acá. Ahora, ¿cómo ocurre esta reacción? Tal cual se ve acá, ¿ya? Bueno, eh, bueno, existe un ataque, ¿cierto?, del nitrógeno a el carbono, ¿ya? Generamos una adición, ¿se fijan? Pero fíjense que al hacerlo, como este nitrógeno está protonado, em, y acá tenemos un OH, ese OH puede sacar ese protón de acá, él se protona, ¿se fijan? Y se transforma en un buen grupo saliente. ¿Fijan? En el fondo, este OH saca ese protón de acá, ¿ya? Y se genera en un buen grupo saliente. Al tener esta carga positiva, estos nitrógenos se vuelven más ácidos. ¿Se fijan? Se vuelven más ácidos en el fondo y son atacados por alguna base, que en este caso va a ser el oxígeno, ¿ya? Bueno, una vez que se forma esta agua de aquí, fíjense, se debilita este enlace y en el fondo este es un buen grupo saliente, se va. Y para estabilizar, ¿cierto? Como se va a ir y va a perder ese par de electrones este carbono, el nitrógeno, como él tiene un par de electrones, lo comparte hacia un enlace covalente dativo y ahí generamos ya, fíjense ustedes, generamos el doble enlace carbono-nitrógeno. ¿Se fijan? Bueno, después queda, todavía tiene un protón acídico, este nitrógeno, que es tomado por el agua, ¿cierto? Y ahí en el fondo se va y queda el carbono nitrógeno. Esta es en el fondo la hidrazona. Este es el mecanismo por el cual se forma esta estructura de aquí, ¿ya? Esta estructura de acá se forma a través de este mecanismo. ¿Se fijan? Bien. Y una vez que se forma, ¿cierto? Después ya sigue este curso de acá. ¿Ok? Entonces tenemos primero, en el fondo, la reacción, ¿cierto? De la formación de la hidrazona y después, digamos, como en ambiente básico, se va formando el resto, digamos, de la reacción. ¿Ok? Bien. Em, Otra reacción que vamos a tener, ¿cierto? Que también va a ser una reacción de formación de alqueno. Fíjense en la reacción de Wittig, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a utilizar un compuesto que se llama un iluro de fósforo, ¿ya? Un iluro de fósforo. ¿Qué es lo que es el iluro de fósforo? Los hiluros de fósforo son, en el fondo, un compuesto de fósforo que tiene tres grupos fenilos. ¿Se fijan? A ver si tengo aquí acá. Este es un iluro de fósforo. Es un fósforo, ¿cierto? Que tiene dos grupos fenilos. Y, y este se forma a través de una reacción SN2 con un haluro de alquilo. ¿Se fijan? Esta trifenilfosfina, ¿ya? Que en el fondo es el precursor de los hiluros, ¿ya? Esta trifenilfosfina reacciona con un haluro de alquilo y se genera bueno, bromuro, bueno, el haluro, ya sea si este puede ser cloro, que eso por eso es haluro, ya en este caso es bromo, por eso es bromuro, de metil trifenilfosfonio, ¿ya? Y cuando yo lo trato con butil litio, ¿ya? Lo que hago yo es, estos butil litio lo que hacen son, sacan estos hidrógenos de acá, en el fondo son una especie de base, por decirlo así, ¿ya? Muy fuerte y por lo tanto sacan estos hidrógenos y fíjense, dejan aquí a este carbono cargado negativamente. ¿Ya? Y aquí formamos el metilentrifenilfosforano. ¿Ya? Y este es el que va a actuar, ¿cierto? Con la acetona. ¿Se fijan? Este es el que va a actuar. ¿Ya? Bien. Ahora, em, ahora, la gracia está en que este grupo que yo voy a adicionar, en el fondo, este grupo alquilo que yo utilicé acá, este de aquí, este va a ser el que se va a adicionar en el carbonilo y se va a reemplazar por el oxígeno.
¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene esta reacción? Que yo sé dónde va a quedar el doble enlace. ¿Por qué? Porque el doble enlace siempre va a quedar donde está el carbono del carbonilo, en ese solamente. Aquí va a estar la reacción, por lo tanto aquí va a quedar el doble enlace. Esa es la gracia de esta reacción, ¿ya? Yo puedo dirigir la formación de un alqueno en una posición donde yo quiero, aquí, ¿ya? Donde está el carbonilo, ahí va a quedar el doble enlace. Entonces, toda esta parte que está acompañando el fósforo, ¿cierto? Es la que se va a reemplazar acá. ¿Se fijan? Y por lo tanto, fíjense, bueno, aquí yo tengo una ciclohexanona, ¿cierto? Con este iluro de fósforo, y aquí es donde se va a generar la reacción. ¿Se fijan? Entonces yo coloco todo este grupo acá. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de esto? Bueno, son mecanismos que en el fondo son concertados, ¿ya? Ocurre todo al mismo tiempo, en el fondo se genera una cicloadición, ¿se fijan ustedes? Aquí está se forma el ciclo y la adición, ¿cierto? En el fondo es una reacción donde yo voy a tener 4 electrones pi, 2 del carbonilo y 2 del iluro, ¿se fijan? Aquí están los 2 del iluro y estos 2 del carbonilo. ¿Se fijan? El doble enlace ataca al fósforo, forma el enlace, y como este carbono pierde ese enlace, porque ese va a estar formándose el enlace con el fósforo, ¿cierto? Ahí es donde ataca este par de electrones del iluro. Y ahí formamos este ciclo, ¿se fijan? Luego ocurre un rearreglo, ¿cierto? En el fondo donde se forma un doble enlace fósforo-oxígeno y un doble enlace carbono-carbono, ¿ya? ¿Fijan? Entonces, ahí es donde generamos el alqueno. Entonces, siempre el doble enlace va a estar en el lugar del carbonilo. Y esa es la gracia que tiene en el fondo esta reacción. Yo puedo saber exactamente dónde va a quedar el doble enlace. ¿Ok? Por lo tanto, puedo tener cierto control de la estructura que yo quiero formar. Eso. Bueno, aquí está lo que habíamos discutido, ¿cierto? Una reacción de la formación del iluro. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna consulta, chiquillos. No. Bueno. Bueno, las otras reacciones que íbamos a analizar, ¿cierto? Eran las reacciones de adición, ¿cierto? Conjugada a aldehídos alfa-beta insaturados. ¿Cuáles son estos compuestos? Bueno, los compuestos alfa-beta insaturados son aquellos, fíjense, que tienen un doble enlace entre, bueno, aquí está el carbono del carbonilo, ¿cierto? El carbono vecino y el que sigue. Entonces, este carbono vecino va a ser un carbono alfa y el que sigue beta. Entonces, cuando yo tengo una insaturación acá, ¿se fijan? Eh, Se puede generar una adición de un nucleófilo, en vez de generarse la adición en el carbonilo, se puede generar acá. ¿Y por qué? Porque si yo analizo las estructuras resonantes de los grupos carbonilos alfa beta insaturados, ellos, bueno, ustedes saben que en el fondo el carbonilo tiene esta estructura resonante, donde este par de electrones se va hacia el oxígeno y genera una carga positiva acá en el carbonilo. Pero como yo tengo justamente un doble enlace que está conjugado, ¿cierto?, a este sistema de carbonilo, por lo tanto también se puede mover este par de electrones acá. ¿Se fijan? Entonces yo voy a tener dos sitios electrofílicos. Uno va a ser el carbonilo y otro va a ser el carbono beta. ¿Fijan? Acuérdense que el beta es el alfa el que está vecino directamente al carbonilo y el beta el que está más allá. Entonces, fíjense, yo tengo dos zonas electrofílicas, una que es el carbono del carbonilo, propiamente tal, y el otro el carbono beta. ¿Fijan? Esos son los sitios que van a tener deficiencia en electrones. Por lo tanto, pueden ser atacados por un nucleófilo. Entonces, en este caso, en el caso de las cetonas alfa beta insaturadas, los nucleófilos lo pueden atacar acá y se genera esto. ¿Se fijan? Ahora,
En el ataque, obviamente, se va a formar un enlace entre el nucleófilo y el carbonilo. Y aquí, fíjense ustedes, se genera un doble enlace carbono-carbono. Bueno, como se va a restituir, ¿cierto? La formación del carbonilo, acuérdense que este carbono es mucho, tiene como estructura es mucho más estable que el enlace del doble, el carbono, el enlace carbono-carbono. Acuérdense que la, em, la energía de enlace, digamos, del carbonilo era mucho mayor que la del carbono-carbono. Entonces, bueno, va a volver a formarse el carbonilo. Y este carbono de aquí va a quedar cargado negativamente. ¿Se fijan? En el fondo se va a formar un ion enolato intermediario. ¿Se fijan? Aquí yo tengo el ion enolato. ¿Se fijan? Ion enolato. Y este ion enolato puede protonarse después y en el fondo ahí restituyo ese hidrógeno acá y en el fondo elimino esa carga negativa. En el fondo esta va a ser una base, ataca este ácido y generamos este enlace carbono-hidrógeno. Y ahí yo voy a tener un producto de adición conjugada. ¿Ok? Bueno, algunos ejemplos, fíjense. Bueno, aquí yo tengo la dietilamina, se fijan, va a atacar acá, ¿ya? Y generamos una unión de este grupo con el nitrógeno. Por lo tanto, estamos incorporando un nitrógeno a la estructura. Se fijan acá lo mismo. ¿Ya? La metilamina, fíjense, va a atacar a este carbono y generamos el 3N-metilamino ciclohexanona. ¿Se fijan? Una adición en la posición beta. Acuérdense que esta es la posición alfa y aquí estaría la posición beta. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí tenemos ese tipo de reacciones. Em, bueno, también hay otros tipos de adiciones que tienen que ver con adiciones de grupos alquilos, ¿ya? A través de compuestos organometálicos. Fíjense que aquí yo tengo dos tipos de compuestos organometálicos. Bueno, en el fondo aquí yo tengo uno de litio y cobre, ¿cierto? Y estos de aquí también, en el fondo, en presencia de estas cetonas alfa beta conjugadas, ¿cierto? Insaturadas, perdón. En el fondo es un grupo este grupo R que está en esta estructura entre estos dos metales, ¿cierto? Se va a unir a esta posición de acá. ¿Fija? Aquí. Y aquí ustedes pueden hacer un montón de cosas, se fijan, miles de cosas se pueden generar acá. Em, bueno, este de aquí, bueno, este compuesto de aquí se llama el reactivo de Gilman. ¿Ya? Este es el reactivo de Gilman. Ahora, el reactivo de Gilman, bueno, aquí hay una diferencia. Los reactivos de Grignard son mucho más potentes, digamos, son nucleófilos más fuertes y por lo tanto van a atacar, tienen la fuerza para atacar al carbono de aquí, al carbonilo, y por lo tanto se van a atacar generalmente a ese carbonilo. No atacan tanto a los alquenos de aquí, sino que atacan acá. Y este, como es mucho más suave, en el fondo sí ataca a estos carbonos de aquí. ¿Ya? Y en el fondo el nucleófilo se va en esta posición. Entonces, en general, los reactivos de Grignard atacan al carbono del carbonilo y los reactivos de Gilman, ese aluro, ¿cierto? O sea, perdón, ese alquilo, va a atacar al carbono beta. ¿Ok? Bien, eso en términos generales lo que teníamos que hablar de aldehídos y cetonas. No sé si hay alguna consulta, chiquillos.